¿Qué tal? ¿Cómo estás? Las cruzadas son un clásico problema de discusión y por supuesto es imposible cubrirlas en un programa tan corto como este. Soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa. Me parece importante hablar de este tema porque muchísimos me han pedido que me refiera a ellos porque es una de las clásicas herramientas que utilizan los críticos del cristianismo para hablarnos de la supuesta intolerancia cristiana, ¿no? Al hablarnos de las cruzadas. Las cruzadas, hay que decirlo desde el comienzo, fueron unos episodios históricos de los cuales los católicos tenemos que sentirnos orgullosos, y no solamente tenemos que sentirnos orgullosos por la Iglesia, sino sobre todo por Occidente. Occidente hoy en día no existiría la lengua inglesa, francesa, española, italiana, ninguna de las lenguas que se hablan en Occidente, nada de la cultura occidental, no existiría la tradición grecorromana, no existiría el derecho romano, no existiría la cultura, no hubiera existido el siglo de las luces, no hubiera existido nada de Occidente si es que no hubiera sido por las cruzadas. ¿Por qué? Las cruzadas fueron un movimiento que duró desde 1095, cuando se convocó la primera cruzada, hasta el 1270, donde fue la octava. Fueron 8 intentos de la cristiandad convocada por los papas para tratar de recuperar el Santo Sepulcro. La historia es, en síntesis, la siguiente. Durante los primeros siglos de expansión del Islam, el Islam se extiende primero por los árabes, sucesores de Mahoma, que toman el norte de África y parte de el Oriente Medio, siguen hasta cerca de la India, donde destruyen espantosamente obras de arte increíbles de la cultura india, que era muy sofisticada. Destruyen la famosa biblioteca de Alejandría, la biblioteca más grande del planeta, dejando a la historia de la humanidad sin textos fundamentales, cuya existencia hoy solamente sabemos que existe, pero cuyos textos desconocemos por esa quema monstruosa contra la cultura que nadie le critica a los musulmanes. Y toman también el Santo Sepulcro de Jerusalén. Sin embargo, durante los primeros siglos, durante los primeros 4 siglos, los musulmanes garantizan que los cristianos que peregrinaban masivamente al Santo Sepulcro, habían caminos de peregrinación al Santo Sepulcro desde Inglaterra, desde Francia, desde Italia, donde miles de peregrinos iban al lugar más santo para la historia de la cristiandad, el Santo Sepulcro precisamente. Sin embargo, el problema llega cuando en el 1009 el califa Hakem, en un ataque de locura, ordena la destrucción del Santo Sepulcro, ordena la destrucción de todos los establecimientos cristianos, la persecución brutal de los cristianos, le cortan la cabeza, etc. Y el 1027 destruyen el protectorado franco, es decir, de los reyes franceses, y para el 1070 Jerusalén es tomada completamente por los musulmanes, impidiendo que los cristianos lleguen, matando a los cristianos que vivían ahí. Y para el 1092, todas las diócesis de Asia Menor y de Siria, todas las diócesis que habían sido fundadas por San Pablo y por sus sucesores, son destruidas y tomadas por los musulmanes, y comienza un proceso de expansión de los musulmanes hacia Occidente, cuando los reinos cristianos estaban completamente divididos. Existía un emperador supuesto, pero ese emperador no tenía ninguna autoridad sobre los reyesuelos que estaban completamente divididos y enfrascados en peleas internas en Europa. Solamente el prestigio del Papa, de Urbano II, que en 1095, es decir, 3 años después de la destrucción de las grandes sedes de Asia que permanecían en posesión de los cristianos, que finalmente son destruidas, responde a un llamado de los cristianos de Oriente, que ya se habían separado de Occidente, los ortodoxos, y convoca a una primera cruzada. Las cruzadas sucesivas tienen distintas suertes, algunas de ellas, como la de el famoso
Ricardo Corazón de León logra tomar Jerusalén, la Tierra Santa, llegar a un acuerdo con los musulmanes, con Solimán el Magnífico, para que los cristianos puedan llegar, para que existan puestos cristianos y Tierra Santa esté abierta a los cristianos, pero estas se vuelven a cerrar y finalmente las cruzadas, en su intento de tomar Tierra Santa, fracasan una detrás de la otra. La Séptima Cruzada, liderada por San Luis, rey de Francia, termina con su captura y hay que pagar una fortuna para recuperarlo. Y la Octava Cruzada, también bajo la dirección de San Luis, rey de Francia, acaba con la muerte de San Luis, con una enfermedad, camino a Jerusalén y finalmente con un retiro desastroso de los cristianos. Es decir, que desde ese punto de vista las cruzadas fracasan. Pero ¿qué cosa dicen los historiadores? Si no hubiera sido por el prestigio del pontificado que llamó a estas cruzadas, Occidente simplemente no existiría. ¿Por qué? Porque gracias a las cruzadas, por primera vez el Islam, después de 5 siglos de haber atacado a los cristianos y de haber ido tomando paso a paso los principales reinos cristianos y de haber tomado las principales diócesis cristianas, convirtiéndolas a la fuerza al Islam, asesinando a los cristianos en el Oriente Medio y ya subiendo por los países balcánicos, acercándose a lo que hoy en día es Hungría y Austria, hubieran seguido adelante y no hubiera habido un solo ejército cristiano capaz de oponérsele, porque los reyes suelos que se peleaban entre sí, los reyes francos, los reyes de Inglaterra, los reyes visigóticos en España, que se peleaban entre sí, no hubieran podido jamás juntar un ejército capaz de detener a los musulmanes, ¿no? Y en consecuencia, las cruzadas tuvieron el efecto de poner a los musulmanes a la defensiva y solamente los prestigios de los papas fueron capaces de unir a estos ejércitos relativamente grandes que costaron una fortuna. Muchos reyesuelos, muchos líderes cristianos quedaron completamente empobrecidos por las cruzadas y ciertamente hubo episodios vergonzosos como la Cuarta Cruzada, en la cual los cruzados cristianos que debían unirse a los cristianos ortodoxos para llegar hasta Jerusalén, se unen a un reyesuelo de Constantinopla que tenía pretensiones sobre el trono y terminan destruyendo Constantinopla, es decir, atacando a hermanos cristianos en vez de seguir camino a Jerusalén. Los ortodoxos todavía resienten esa división espantosa que además fue condenada por el Papa por haberse convertido en un saqueo vil de Constantinopla. Es decir, existen muchos episodios dentro de las cruzadas, como por ejemplo la masacre de musulmanes y de judíos cuando se toma Jerusalén en la conquista de Ricardo Corazón de León, que fue una cruzada exitosa en la toma de Jerusalén, pero donde se matan a los musulmanes, se los masacra, y también a los judíos que no tenían nada que ver en el pleito. Ellos también habían sido víctimas de los musulmanes en cada una de las tomas islámicas. Entonces, dentro de la cruzada existen episodios, como en toda guerra, que son vergonzosos, pero la justicia de las cruzadas es totalmente aceptable desde el punto de vista moral. Primero, porque fue en defensa de los hermanos cristianos que estaban siendo masacrados durante siglos por los musulmanes, y en segundo lugar, porque históricamente terminarían siendo una defensa que garantizó la existencia de la cristiandad. Va a tomar mucho tiempo hasta la victoria de los cristianos en las puertas de Viena contra el Imperio Otomano, contra el Imperio turco, recién en el siglo XVII, para detener finalmente los intentos de los musulmanes de tomar Europa. Y si hubieran tomado Europa, hubieran tomado el Vaticano, hubieran tomado toda la cristiandad, hubieran tomado Occidente, y hoy en día todos los intelectuales occidentales, incluso los anticristianos, incluso los agnósticos y ateos, o habrían muerto o estarían de rodillas mirando a la Meca para rezarle a Mahoma y a Alá, y lo mismo hubiera sucedido con América Latina. Por lo tanto, los cristianos no tenemos por qué avergonzarnos de las cruzadas. Reconociendo los excesos que se produjeron, fue un evento histórico fundamental para garantizar la existencia no solo de la cristiandad, sino de Occidente, incluyendo a aquellos pensadores occidentales que hoy en día critican a la Iglesia y critican incluso las cruzadas. Que tengas un buen día.